buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario de donde ustedes estén sintonizando este programa. Es un programa que está llegando a diferentes partes del mundo, especialmente donde existen los ciudadanos bolivianos que están muy interesados en lo último que pasa en el país. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Bueno, un placer saludarlos. Es un gusto volver a retomar nuestros paneles de debate, de diálogo. Soy Senta Rex, senadora de Bolivia, y hemos generado este programa para encarar temas que tienen que ver con la situación crítica que atraviesa nuestro país y sobre todo que están repercutiendo en lo económico. Gracias por compartir. Buenas tardes a todos y yo soy Fernando Untoja, les hablo desde La Paz y me agrada participar en este programa. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos, un gusto estar en su programa. Soy Rubén Arias, economista y muy conectado con los grupos, podemos decir, productivos de Santa Cruz de la Sierra y un gusto estar en este importante programa. Me gusta bastante el complemento que tenemos el día de hoy porque estamos representando a regiones muy importantes de Bolivia. El día de hoy tenemos que hablar de estas empresas que ha creado la dictadura, empresas aparentemente productivas, pero también de las normas que ha creado para terminar con la producción privada en Bolivia. Estamos hablando de más de 15 empresas estratégicas del gobierno dictatorial que supuestamente deberían dar muchas ganancias a los bolivianos, que se montaron con los recursos de los bolivianos, pero sin embargo no tenemos las ganancias, no se sienten las ganancias en los bolsillos. Son más de 100, un centenar de empresas las que se han creado a nivel nacional y 15, por lo menos 15, son las llamadas estratégicas. Quieren primero ir por este video porque lo último que ha pasado en el país es el veto que se le ha dado y que continúa para los exportadores de soya porque no van a poder exportar su semilla base. El aceite todavía va a encarecer en el país. El problema no está en la oferta. Aceite existe. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, como el Viceministerio de Defensa del Consumidor, lo han comprobado. Hay aceite en las fábricas. Se ha hecho el esfuerzo de invertir, producir, generar producto por encima de las necesidades del mercado interno, que es la prioridad. El problema tiene que ver con 4 situaciones que se están dando y que están impidiendo la normal presencia de aceite en los mercados en el país. Hay acaparamiento, hay ocultamiento, hay especulación y hay contrabando. Esto nada tiene que ver con el giro empresarial, tiene que ver con las responsabilidades del Estado a través de sus instituciones para controlar a quienes delinquen con estas acciones. EMAPA ha recibido 165 toneladas, muy por encima de las entregas de aceite programadas. Las fábricas tienen los stocks, lo han comprobado las autoridades, pero ¿cuál es el problema principal? El enorme diferencial de precios. El aceite está congelado en su precio desde el año 2008 en 11 bolivianos. Sin embargo, sacarlo a países vecinos como Chile, como Perú, como Brasil, puede significar en algunos casos hasta 3 veces más por el diferencial que se ha dado en el tipo de cambio. $1 en Bolivia artificialmente barato, pero carísimo en el mercado negro, está haciendo... Muy bien, creo que este es el disparador. Una cosita previa, Roxana, para que podamos entrar en este calentamiento. Yo tengo una teoría que quiero ponerla sobre la mesa y es que el gobierno generó este veto a las exportaciones justamente muy escasos días después que presentó el presupuesto general del Estado, tema que nos ocupó en la anterior
conversación, en el anterior diálogo, y los sectores productivos se sumaron a los reclamos, a las observaciones que se hizo este presupuesto por el carácter atentatorio que tiene a toda la economía boliviana, no solo a los sectores bolivianos productivos, sino a todos los sectores. Y se manifestaron en una reunión en unidad con todas las instituciones, como hacía bastante tiempo que no ocurría en Santa Cruz de la Sierra, y estos sectores le plantearon al presidente Arce Catacora que debería retroceder en este presupuesto por el carácter lesivo que tiene la economía. En venganza, Arce Catacora, que es un dictador, y me atrevo a decirlo porque se trata de eso, inmediatamente busca un pretexto, hace toda una situación, la cortina, crea todo el escenario, la escenografía como está acostumbrado, y sin ningún tipo de anticipación genera el veto a las exportaciones y empieza a hacer toda esta medida al día siguiente. Inmediatamente lo anunciamos en el anterior programa, lo mostramos, asalta a los ingenios arroceros, hace todo esto de manera paralela. Esta es una acción estrictamente política, tratando de mostrarnos al pueblo de Bolivia que estamos en las manos del gobierno. En base a eso, ese es mi disparador inicial. Creo que podemos analizar el contexto y la situación que estamos viviendo en este momento y todas las penurias y zozobras que le están haciendo pagar a los productores, a los consumidores, por una posición ideológica del gobierno y de una posición de poder. ¿Por qué vetan las exportaciones? Fernando Untoja. A ver, yo daría desde otro ángulo. Primero tenemos que entender el carácter del gobierno. Eso es fundamental. El gobierno y el estatismo van a terminar, y terminan siempre, buscando responsables y encuentran responsables. ¿Quiénes son? Los productores y los comerciantes. El estatismo no puede vivir sin chivo expiatorio. Entonces, frente a la población ya alienada durante más de 18 años, cae bien atacar a la gente supuestamente rica, productora, comerciante, de especular, de cometer agio. Entonces persiguen evidentemente hasta el que vende dólar y van a perseguir. Pero el responsable no es ni el que especula ni el que oculta. Esa es una mala apreciación que la gente hace. El responsable es el gobierno, porque está en su lógica de controlar la economía y convertir a todos haciendo fila y pidiendo favores al Estado, en este caso al gobierno. Entonces, el hecho de asaltar arroz en Norte Integrado y luego llevar a EMAPA para vender, ese es un robo directo del Estado al productor. ¿Cómo que va a vender? Como su producto. Va a devolver las ganancias, las ventas a los productores, tal vez ni devuelvan. Ahora, van a reglamentar diciendo de que ahora deben producir tantas toneladas. Si supera esas toneladas, está saboteando. Y si produce un poco menos, también está saboteando. Entonces ya han armado la tenaza. Yo esto denuncié hace tiempo. Yo defiendo a los especuladores. ¿Por qué? Porque son agentes económicos que tienen que velar dos cosas. Velar sus productos para vender, pero también velar sus ingresos. El comerciante vive pues de sus ingresos. Nadie le paga un salario fijo como en la burocracia. Y hace lo propio el productor. Entonces, el estatismo lamentablemente ha agudizado el control del comercio, de la economía, porque también así dice la Constitución. La Constitución está hecho para poner camisa de fuerza a la máquina económica. Entonces, cuando se pone camisa de fuerza,
En vano son los reclamos, las denuncias o las quejas, o podemos gritar al cielo de que nos están abusando. No, está en la lógica. Entonces aquí, con muchos analistas economistas, yo discrepo cuando solamente analizan la cuestión del gasto fiscal, la falta de dólares o la prohibición al exceder, a la exportación. Aquí la cosa es más complicada, puesto que está escrito en la Constitución. Están haciendo lo que está inscrito en la Constitución. Entonces, lo que nos falta es hacer un análisis político de la economía. No solamente lo que están haciendo en este momento, sino el análisis político, es decir, que cómo la máquina económica prácticamente está encapsulando la economía y va a dejar poco a poco asfixiado, dándole todo el poder al Estado productor y al Estado comercial. Hoy el Estado está haciendo competencia con el mercader, con el abarrotero de la calle. Pronto va a salir y va a vender como está haciendo Mepa en las calles con su camión. Entonces, no solamente el camión funciona sin diésel, sin chofer, sin gastar llantas. ¿Quién paga? El ciudadano con los impuestos, y además tiene que hacer fila en las calles. Van a las calles con EMAPA vendiendo cosas porque ya la gente amenazó a asaltar EMAPA en sus oficinas. Por eso no quieren vender. Y acuérdense, la gente va a asaltar los camiones también. Va a terminar asaltando los camiones. Rubén. Sí. Creo que pocos economistas han sido muy claros, como lo acaba de expresar Fernando. O sea, hay una realidad, las bases en las cuales se sustenta este gobierno, las bases en cuanto a lo que es la estructura y los fundamentos de cómo va a manejar o cómo maneja la economía del país, desde la reforma a la Constitución, son bastante claras cuando uno empieza a leerle el artículo desde el artículo 306 para adelante y empieza a descubrir la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Lo que acaba de expresar Fernando Antoja. Es un gobierno intervencionista, o es un modelo de Estado, intervencionista, que tiene como objetivo el control estratégico de algunos sectores de la economía. Y el tema, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, pero no como seguridad alimentaria, sino como control, ¿no? Podemos decir como un control de este tema de la provisión de alimentos en el país, lo consideran desde un punto de vista estratégico y se usa, lamentablemente, como podemos decir, como uno de los instrumentos de política que lleva adelante el gobierno. Es una pena, digo yo, que los productores, que quienes invierten, arriesgan en el país, que ponen, podemos decir, la espalda para poder desarrollar y generar no solamente producción, ganancias, sino también empleos y un sinnúmero de situaciones anexas, hoy se encuentra en una situación prácticamente de desamparo y prácticamente, fíjense, dentro de la ejecución de lo que es el anexo de número 7 que se ha incorporado dentro de este proyecto del presupuesto general del Estado, que está hablando ya de confiscar y quitarle las cosas a la gente. Ya se está aplicando en la realidad. Lo que ha sucedido en los ingenios arroceros en el norte es algo que nos muestra hacia dónde va este modelo. Ahora, pero este modelo que está institucionalizado a través de la Constitución, por eso no es algo que ha nacido la semana pasada o hace 6 meses cuando faltó el dólar o el diésel, no. Desde que tenemos esta Constitución, y esta Constitución apunta a este tipo de modelo de Estado intervencionista y un gobierno de Estado que está orientado justamente a eso, a confiscar y a controlar algunos sectores. Ahora, si nosotros analizamos lo que ha sucedido con el tema de la prohibición de la exportación, cuando tenemos un Estado que de manera artificial quiere, podemos decir, controlar los precios dentro de un país, lo que genera es esta situación. Fíjense ustedes que el aceite, por ejemplo, en Bolivia está en un promedio, si lo vemos desde el punto de vista del dólar paralelo, en un promedio, podemos decir, congelado a 11 bolivianos. Es como decir $1 ahorita, que es el dólar paralelo. Pero si uno se va al Perú, si uno se va a la Argentina, si uno se va al Brasil, el litro de aceite está por encima, $2, $3.
Hay países como el Ecuador que se encuentra, está por encima hasta de los $5, casi $6, imagínense. Entonces, ¿acaso no va a suceder el famoso contrabando a la inversa? Si a la vuelta de la esquina el aceite está costando, obviamente, con estos precios que son 2, 3, 4 veces más. El Estado está fallando porque no está dejando fluir a la economía como debería fluir. Porque el modelo de Estado que nos están instaurando a través de la Constitución es el modelo que nos lleva a este tipo de fracasos y a este cuello de botellas. En realidad estaría cumpliendo con la Constitución Política del Estado, con los artículos de la Constitución Política del Estado que le han permitido ser un Estado intervencionista. Tenemos que revisar los bolivianos, los artículos desde el 306 para adelante, como nos menciona Rubén, es muy importante. Pero ya tenemos esta Constitución que hemos permitido los bolivianos se puedan apoderar. Ahora, ¿qué más queda frente a esto? ¿Qué más tenemos que hacer frente a esta situación? Por favor, si me pueden explicar, ya tenemos esta Constitución, ¿qué nos queda a los bolivianos? Si me permiten, tal vez Senta quiere hablar, pero si me permiten, ¿sí? Cuando la Constitución se convierte en la base del funcionamiento de la economía, nos está diciendo de que el mercado está por debajo del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, en esa lógica, el Estado tiene que controlar los precios. Al controlar los precios, está liquidando al comerciante y al productor y está convirtiendo al consumidor en una especie de asistido que haga fila permanentemente y vaya habituándose. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí está la cosa, ¿qué hay que hacer? Yo me opuse a la Constitución del Estado fallido porque denunciamos, le voy a citar a Jimena Costa, denunciamos esto porque está completamente tejido de estatismo la Constitución. No existe margen de maniobra. Por ejemplo, la cuestión del pacto fiscal, se han hecho la burla, nunca lo han aplicado y no lo van a aplicar. Hay un lugar donde el Estado planifica y todos tienen que responder al proyecto de esa planificación. Y por eso no ha funcionado. ¿Qué nos queda hacer? Yo quiero ver 3 escenarios que quiero presentar. Hemos pasado la primera etapa de la violencia fundacional en Sucre, en la Calancha. Esa es la violencia fundacional del Estado plurinacional. Ahora vivimos una violencia generalizada. Por todos lados revientan las cosas, ¿de acuerdo? A nivel político, los circos, marchas por aquí, prohibición de exportaciones, prohibición a otras actividades. Y además, esa violencia generalizada ya comienza a crear desconfianza entre los ciudadanos. ¿A quién va a desconfiar? ¿Confía la gente? ¿A quién? Han creado una ola de gente que grita de que hay que quitar a los ricos y repartir. Yo les entré en desafío, les dije, supongamos que hay 7 ricos en Bolivia, riquitos, digamos. Les quitaremos a los 7, 40.000 millones, su riqueza que sea así, les quitamos. ¿Cuánto tiempo nos dura? Nos dura 1 año. Al próximo año, ¿a quién vamos a quitar? Ya no hay. Entonces ya estamos en la pobreza, en la miseria, y ahí nos van a convencer y van a echar la culpa a otro. Eso llamó la violencia generalizada. Esa violencia generalizada es importantísimo pensar y puede pasar cualquier momento. La población puede sublevarse porque no va a aguantar. Es posible que no haya gas, usted sabe muy bien, incluso gas domiciliario. Entonces puede reventar a la gente y levantarse en sublevación. Eso es enfrentamiento. En esa sublevación, en un momento dado, van a tener que buscar archivo expiatorio. Ya no es el comerciante, ya no es el productor, ya no es la derecha, ya no es el imperio, sino van a buscar gente que está en la cabeza del gobierno. Eso va a terminar con
la liquidación del chivo expiatorio. Eso es lo que nos está esperando ahora. Por eso yo dudo que haya elecciones nacionales, dudo, porque esa violencia generalizada va a provocar sublevación, por tanto, chivo expiatorio. Y deshacernos del chivo expiatorio, necesitamos deshacernos. Hay que refundar el Estado, la República de Bolivia, porque esto no sirve. Es un Estado, constitución para fantasmas, no sirve para nada. No hay nada de valioso en la constitución actual. Mire, no podemos ni elegir magistrados, es todo un circo. CENTE está en la Asamblea Nacional, el Parlamento. ¿Qué es? Es otro circo. Se debate, no se debate. Se pelea, se come, para decir que son patriotas, llevan todos su banderita por ahí. Sería importante, sí, acotar en esa explicación que da Fernando para que la gente entienda que son 20 años que se está aplicando este desmontaje de la Bolivia republicana y llevándola hacia el socialismo, hacia esta dictadura populista. Y parecería ser que esta etapa final que estamos viviendo, el presidente Arce Catacora se ha decidido por aplicar la receta, la última parte de la receta a rajatabla, más allá de todo el traumatismo que eso va a ocasionar en la sociedad, porque este es definitivamente es matar a muchos sectores, es generar una situación donde el Estado buscaría acaparar, ¿no?, totalmente la posibilidad de planificar, de ser empresario, producir, ser banquero, ser regulador, ser productor, quiere ser todo. Ese Estado que se lo engulle a todos, donde no nos quedaría otra oportunidad que ser empleados del Estado, depender de sus bonos y de sus dádivas. Porque lo que tenemos que decirle a la gente que nos escucha es a qué nos dirigimos, dónde vamos a llegar. Porque a veces la gente ve la Constitución y todo eso como un tema alejado de su realidad, le cuesta entender en qué le incluye. Pero si nosotros le mostramos el modo de vida al que nos están encaminando, es fácil ver cuál es la aplicación de esta receta y por qué tenemos que estar alertados. A ver, entre las noticias que hay en este momento, además de que para mí el gobierno cortó la exportación de aceites de oleaginosas sin ninguna necesidad, simplemente porque quería generar esta distorsión, quería atacar a los privados, no hay, todo lo demás son mentiras, que si dónde está el aceite, dónde no está. EMAPA está creada para acaparar, para hacer lo que le da la gana, para lanzar el producto cuando le da la gana. EMAPA está creada para darle a los contrabandistas, vender al que le da la gana, que son allegados al MAS. Ponen, vamos a pintarle el país en el que estamos viviendo a la gente. Ponen militares en las fronteras, supuestamente para controlar el agio y el contrabando. Y bueno, no sé dónde están, no, hoy día la prensa se hacía eco de dónde están estos contrabandistas. Ninguno está siendo procesado. Se hacen algunos cuantos anuncios, o sea, nos montan una obra de teatro mientras el gobierno sigue a rajatabla su plan. Hay un anuncio hoy día que hace el gerente, el señor Franklin Flores de EMAPA, donde dice que da el anuncio de que al año el gobierno va a generar una procesadora de aceite en San Julián para 300.000 toneladas de soya y que no los va a necesitar a los privados. O sea, definitivamente el gobierno está mostrando cómo quiere manejar el país, cómo en esta economía centralizada, fagocitadora, todos tenemos que ser dependientes, como drogos dependientes del empleo y de los bonos, de lo que nos dé, de la libretita, como en Cuba, lo que nos da el gobierno. Contra eso es contra lo que nos enfrentamos. Eso es lo que estamos luchando. Lo demás, para mí, son pretextos. A mí me da mucha pena el sector productivo que con mucha sinceridad dice
invertimos, ponemos nuestro esfuerzo, corremos nuestros riesgos, nos hacen pagar penalidades con la gente a la que se le tiene que dotar de la exportación, porque todo eso tiene multas internacionales. Al gobierno no le importa nada. Si los puede quebrar más temprano que tarde, mejor. No es ese su problema. Su problema es cómo centraliza todo y digita todo. Y por último, este país le pertenece como le perteneció Cuba y le sigue perteneciendo a los Castros, y como Venezuela le pertenece a Maduro, y como Nicaragua le pertenece al otro terrible dictador. Ortega, yo les hago una relación. Ahora, no quiero quedarme sin opinar sobre este tema. Ustedes consideran, yo considero que así, que EMAPA es el creador de lo que ha sido en su momento y de lo que es en su momento la libreta alimentaria en Cuba, o las bolsas CLAP en Venezuela, que son los alimentos que le llevan como una especie de canasta familiar básica que distribuyen a cada ciudadano. Creo que EMAPA va a servir para esto, para la creación de esto, pero además hay que hacerle recuerdo a los bolivianos que en este momento están atacando el aparato productor de Bolivia, que genera empleo, que muchas familias viven de eso. Y recordemos lo que ha pasado. Están utilizando una estrategia de enfrentamiento entre los trabajadores también en este tema. Recordemos lo que ha pasado con Ametex. La empresa Ametex ha sido puesta en contra de los propietarios, de quienes dirigían esa industria textilera en La Paz. Han perdido el mercado estadounidense gracias a las políticas que ha implementado la dictadura, y al final, cuando se sentían los empleados dichosos porque se quedaban con una empresa, entre comillas, al final terminaron en estos últimos años llorando lágrimas porque se quedaron sin la empresa, se quedaron sin la fábrica, se quedaron sin sueldo, se quedaron sin fuente de trabajo, y todo fue para el desastre. Para lo último que sirvió fue para imprimir poleras para la campaña del dirigente cocalero Evo Morales, del que en ese momento era presidente de nuestro país. ¿Ustedes consideran que este es el rumbo que van a tomar estas instituciones? Hay que hablarle a la gente. Viene la estrategia de la subordinación, viene la estrategia de la sublevación, como dicen. ¿Qué opinan? Roxana, creo que estamos viviendo realmente ya, ¿no? Estos escenarios que se observa en Cuba hace muchos años, que se observa en Venezuela y que se observa también en Nicaragua. O sea, hay un control del Estado de todo lo que es el manejo económico, y hay un control estratégico, fíjese, de algo tan esencial que es el alimento. El alimento, imagínese usted, me salgo un poco del tema de la economía. Imagínese usted el acto criminal que significa agarrar y tener un control sobre el alimento de los ciudadanos para que en base a esto prácticamente politizar las decisiones y las acciones políticas en un país. Ahora, hay un hecho que llama poderosamente la atención justamente. Cuando se decide, por ejemplo, la prohibición de las exportaciones de aceite, resulta que las máximas autoridades reconocen que los productores han cumplido con los cupos internos, por ejemplo, para satisfacer la demanda interna. Ellos reconocen. Por lo tanto, la situación no va por el lado de la oferta, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una distorsión que se da, y también lo que usted indica, se habla de un contrabando a la inversa. Efectivamente, hay volúmenes de contrabando en desaguadero, como se ha manifestado. Hay gente que traslada hacia el Perú, porque bastante caro también es el Perú el tema del aceite, y en otros países. Pero hay una realidad. No están pasando como así lo dicen o como así lo afirman, y tampoco hay esos fantasmas que nos tratan de imponer. ¿Cuál es la realidad? Quieren justamente poner en ejecución esta situación de este plan. ¿Pero a dónde nos lleva? Al ciudadano común, al de la casa, a las familias que nos están escuchando en este momento.
En este diciembre los exportadores no van a poder exportar aceite, no van a poder tener dinero, no van a poder comprar semillas de soya y por lo tanto tampoco va a haber posibilidad o una importante producción de ¿qué? El sector, por ejemplo, de producción de chanchos, producción de pollo. O sea, en pocas palabras, en enero se nos viene una crisis alimentaria terrible como consecuencia de esta mala decisión, que es una decisión política, que viene a distorsionar la economía y sobre todo a afectar a la vida de los ciudadanos desde el punto de vista... Es una decisión adrede, Rubén. Pero adrede. correcto, la situación de la alimentación. ¿Qué vamos a hacer? Estar todos los días todo el mundo haciendo cola y matándonos por 1 kilo de arroz y 1 kilo de aceite, como lo hemos visto ayer anteayer en la fila de Mapa. Pero ¿qué tenemos que hacer? No engañarnos, porque el gobierno nos engaña con toda esta parodia ridícula, con todo este montaje que hace de quién es el culpable, que si los que hacen agio y especulación, que si los contrabandistas, que si los productores. No, acá lo que hay que hacer es definir esta situación, tenerla clara. El ciudadano no puede vivir ya en esta confusión. Esto está creado para que nos matemos entre nosotros, nos confrontemos, la gente esté desesperada, se quitoneen los productos, se culpen unos a otros. El caos es el caldo de cultivo, es el mejor escenario que tienen estas dictaduras. El caos, porque sobre el caos actúa la represión y la violencia, diciendo que van a generar orden, que van a generar un ordenamiento de la sociedad, empiezan a reprimir y a callar a todo el mundo. Entonces, antes que lleguemos a eso, tenemos que plantearnos, llegamos al 2025 bajo este escenario adrede está siendo detonado. Yo veo realmente que es una bomba, que ya está explotando. Es una bomba, perdón, es una bomba si nosotros dejamos que explote. ¿Por qué? Porque esto también es la oportunidad que tenemos los bolivianos de parar con este modelo estatal. Porque esta es la oportunidad, porque nos está llegando a los bolsillos a todo el mundo. Porque resulta que la base política que tiene el MAS está sujeta por gente, por ejemplo, de los campesinos, de los gremiales, de los transportistas, que están siendo principalmente afectados de esta situación. Entonces, el líder o los líderes que sepan realmente leer los intereses y podemos decir, y esta tragedia que está viviendo la gente, y lo sepan catapultar, es la oportunidad de cambiar este modelo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo en su momento en la Argentina, Milei. Lo hizo y se identificó con los valores y los intereses de la gente. Ahora es la oportunidad, pero necesitamos un liderazgo sano, transparente, íntegro, que represente los intereses de la gente, porque lo estamos viviendo todo. Los agropecuarios tienen que exigir sus derechos, el recorte que tienen a la libertad de producir, no pedirle perdón ni seguir el guión del Estado. Si seguimos el guión del gobierno, estamos todos liquidados, ¿no? Le hemos dado a la gente posibilidades de analizar la situación, más allá de lo aparente, más allá de todas estas manipulaciones. Eso es lo más importante, y también a los sectores. Y que lógicamente las soluciones son económicas y políticas a la vez, lógicamente, porque las soluciones económicas que tendrían que darse el gobierno no quiere darlas, está yendo por el desastre, porque en el desastre es que el gobierno va a acaparar todo y va a seguir con su modelo, que es un modelo expropiatorio, que es un modelo concentrador, centralizador, y que es un modelo de recorte de libertades, donde nadie va a tener libertad, tiene que ser dependiente. Los bolivianos tienen que preguntarse, ¿eso es lo que quiero? Porque a eso vamos. O sea, se lo estamos afirmando en consecuencia a un análisis. ¿Eso quiero o quiero un cambio en mi país? Si queremos un cambio, tenemos que empezar a generarlo. Muy bien. Yo dejo sobre el tema. Una pregunta. Ya, estamos de acuerdo, es el estatismo el gran problema. Pero los que manejan el estatismo son realmente tan irracionales, tan ineptos, o realmente es gente que quiere hacer algo de bien para alguien. ¿Por qué llevarían a un país a la catástrofe? ¿Por qué? Para quedarse en el poder.
por el siempre y beneficio tener humano. esclavos y dominar. Evidentemente. En las lógicas del socialismo 21, lo que guía la acción política de esa gente es de que quieren terminar ellos como los únicos oligarcas y el resto de todos esclavos. Eso es. Sí. Esa es la meta. Entonces, cualquier cosa que hacen, no se equivocan. Están yendo por el buen camino para ellos. Cuanto más liquiden empresarios, cuanto más liquide la iniciativa privada, entonces la gente va a depender de esa oligarquía, como ocurrió en los países del este, como en la Unión Soviética, como ocurrió en Cuba y como ocurre en Nicaragua. Una familia tiene todo el derecho de dejar a su hijo, a su nieto de presidente, adueñarse durante 60 años de un país y mantenerse en la esclavitud. Por eso yo pregono la rebelión. Si no nos rebelamos en estos meses, y al menos si llegamos hasta agosto, septiembre del 25, corremos el riesgo de ser Cuba. Y vamos a tener que escapar muchos, o nos van a apresar. Es lo que nos espera. Aquí no va a haber perdón para alguien que esté criticando, alguien que esté contra la política del gobierno. No va a haber perdón. Y van a liquidar uno por uno. Aerosol han liquidado, por ejemplo. Han quedado con el monopolio de esta tanta boa, por ejemplo, que quiere caerse. Pero a pesar de eso continúan monopolizando. Entonces nos van a monopolizar todo y nos van a tener de rodillas. Ese es el gran problema y la gente tiene que entender eso. Muy bien. En el siguiente programa vamos a hablar entonces de lo que significan esas empresas que ha creado el gobierno dictatorial de Arce y de Evo Morales. Rubén, tus últimas palabras para cerrar el programa, por favor. Sí, en realidad es muy importante que avancemos en este análisis. Creo que cada uno da un punto de vista valiosísimo y creo que en este segundo programa vamos a aportar con unos datos importantes para que la gente conozca con datos y pueda entender con cabalidad hacia dónde nos lleva este modelo y cuál es la realidad que nos espera si no actuamos. Gracias. Muy bien. Uno de los planteamientos que hacen es todos los bolivianos, en las manos de todos los bolivianos está en este momento el futuro. De todos los bolivianos depende que cambiemos nuestra historia. Va el camino de la sublevación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los bolivianos? Ustedes lo han escuchado. Bienvenidos y nos despedimos de este programa. Hay una segunda parte y los invitamos a conocer también la segunda parte en Diálogos sin Permiso.